En el amplio recorrido que hizo el expresidente Andrés Pastrana por el eje cafetero, concluyó su visita en la ciudad de Pereira con reuniones muy importantes donde convocó a empresarios, a comerciantes, a políticos y periodistas para dar a conocer su punto de vista frente a la posición de su movimiento Nueva Fuerza Democrática con respecto al presidente Gustavo Petro. El evento estuvo coordinado, entre otros, por el exgobernador Sigifredo Salazar, el director del diario El Otún, Luis Carlos Ramírez Murera. Estos son los apartes del análisis que hizo el expresidente Pastrana frente a los diferentes temas del país. Soy yo, estamos varios trabajando. A ver, todo esto, lo que digo yo, y yo parto de la base cuando la gente dice, presidente Pastrana, ¿usted qué opina de la reforma pensional? ¿Usted qué opina de la reforma de Petro, de la reforma educativa? ¿Qué opina de la reforma política? Y yo digo, no nos dejemos caer en el tema. Petro no está pendiente de la política ni de la pensional. Petro lo que quiere es la reforma del Estado. Petro lo que quiere es acabar con el modelo que estamos viviendo en Colombia, como le estaba diciendo ahorita que Mauricio, típico, eso es lo que está pasando. Habla uno con los transportadores y le dicen, el gobierno está privilegiando el sector público y abandonando el privado. Usted habla, el otro día con un rector universitario me decía, presidente, lo que estamos viendo es que el gobierno va a hacer unas inversiones fundamentales muy grandes en el sector educativo, pero privilegiando el sector público y abandonando el sector privado. Y eso es lo que tenemos que ver, que aquí estamos jugando con dos modelos totalmente distintos. Y lo que decíamos, y lo que yo vengo insistiendo, que es aún más grave. Las reformas que se están planteando van a pasar no como las reformas de Petro, van a pasar como las reformas del Partido Liberal, del Partido Conservador y de la U. Porque lo que digo yo, Petro nos quiere imponer una dictadura con 20 parlamentarios. Si se aprueban estas reformas que vienen afectándonos a todos nosotros, es con el aval del liberalismo, del conservatismo y de la U. Y por eso en el caso aquí del senador Merec, por el caso del señor Cepeda en Barranquilla, por el caso del señor Trujillo por allá en la costa, ellos van a ser los responsables. Y por eso en el caso del Partido Conservador dice, no queremos estar con un gobierno. Por el caso del Partido Conservador entregaron 175 años de historia en menos de un mes. Y por eso a mí me llama la atención que las bases conservadoras de verdad están reaccionando, porque las propias bases lo que le dicen no es, presidente, aquí que no se va a acercar el senador la próxima vez para que votemos por un concejal o que votemos por un diputado. Y digo, ¿y por qué? Digo, porque yo no voy a legitimar lo que están haciendo, porque lo que es el Partido Conservador está entregado por unos puesticos. Así les entregaran todo el gabinete, no deberían estar ahí, porque no es lo que nosotros representamos, y están entregando el país para poder mantener una cuota política de un barrio, de un municipio, o en fin, de cualquier situación. Entonces, esto que estamos viendo es un tema de fondo, y por eso, lo que estábamos hablando, estas elecciones son fundamentales, porque si no ganamos estas elecciones no vamos a poder volver a ver el poder, no sé en cuánto tiempo. Porque aquí, miremos lo que está pasando. Un gobierno que ofrece el cambio y es un gobierno absolutamente corrupto, lo que nosotros nos estábamos imaginando nosotros. Entonces aquí cae el presidente, y aquí que estaba Germán hablando que fue fiscal sin rostro. El problema grave del 8000 es que el 8000, para quienes conocieron el 8000, el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia y no pasó absolutamente nada. Taparon y taparon y taparon, y por eso estamos en las que estamos hoy en el país. Pagó Botero. Sí, pero Botero no era, y por eso la ley se cambia. La ley se cambia, Germán, ¿por qué? Porque el país dijo, oye, eso no puede seguir sucediendo. De ahora en adelante, el que responde es el candidato y su gerente. ¿Cierto? Entonces, la denuncia que se hizo ante el Consejo Nacional Electoral,
Como en este país no va a pasar nada, pero el que responde penalmente es el candidato, es el presidente de la República, que fue elegido, es el que responde. ¿Con quién? Con su gerente. Si ustedes se han dado cuenta, ¿por qué no han podido nombrar al gerente de Ecopetrol, que es el gerente de la campaña de Petro? Porque está con este problema. Entonces, por lo menos ahí hubo un tema. Y si se pasan los topes electorales, ¿qué va a pasar? Lo que estamos viendo. El hijo de Petro dice, no, es que yo me quedé con la plata, que era o de narcos o de contrabandos, o no sé de dónde venía, porque era, pero lo que se tiene que entender, yo lo sé, ahí Germán, que es un cafecito, me regala a mí, sí. Que lo más grave aquí, Germán, que es lo que yo veo, el hijo de Petro recibió esa plata, ¿en qué condición? ¿Para qué era la plata? Usted lo dijo, presidente. Para la campaña. ¿Quién le van a entregar 600 millones? Y no lo sabe, y no lo sabe. Pero ¿para quién era la plata? Para Petro. Entonces, ¿era para la campaña o no era para la campaña? Pues claro que era para la campaña. ¿Y está registrada o no está registrada? No está registrada. Entonces, usted que es juez, yo no lo soy, yo un abogado nunca lo ejercí, pero ahí hay un tema complicado y un tema difícil. Y lo mismo que está pasando con el hermano, o lo que es peor con los petrovideos. Con los petrovideos, si ustedes recuerdan, el señor Roy Barreras en una reunión con Clara López y otros señores, ¿qué dijo? Que yo creo que eso es una prueba reina. ¿Qué dijo? Roy Barreras, no lo dice Andrés Pastrana, lo dice el presidente del Congreso de Colombia. Dice, oiga señores, hubo dirigentes del pacto histórico que fueron a ofrecer la no extradición a los narcos a la cárcel. ¿Me equivoco? Eso fue lo que dijo. ¿O no, Luis Carlos? Eso fue. Más adelante les voy a dar los nombres. Dice Roy Barreras, esto es una bomba que nos va a explotar en la mano. No podemos decir que la extradición es algo colonial o algo así, dijo el señor Roy. Y resulta que ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los nombres? Es que el presidente del Congreso, hermano, usted que es juez, tenía que haber denunciado quiénes estaban acudiendo a la cárcel para dar los beneficios de la no extradición. Su deber como funcionario público. Primero, como funcionario público, y eso es bueno, todas las cosas que le van quedando uno aquí en la mente. Ese deber, señor presidente del Congreso, ¿qué ha pasado? Entonces, y si seguimos así, el hermano del presidente es igual. El hermano del presidente se está cobrando unos recursos para la paz total, para ser mediadores de paz, o como se llaman en fin, todas estas cosas. Entonces vemos un acto de corrupción interna brutal que no se está viendo. ¿Cómo así que dijo el presidente? Acude de los ministros, el ministro del Interior no dice nada, está yendo por la mermelada para el pacto histórico. ¿Cuáles son los puestos? ¿Qué me van a dar? Todos los ministros dicen que hablan con él permanentemente. En fin, entonces ahí hay un tema muy complicado. Segundo, vemos un gobierno absolutamente, lo que está pasando aquí, ahora que yo venía de Chile, hablaba con la gente y digo, ¿qué pasó con Boric? Ganaron los dos jóvenes, lógico, pero sufrió una derrota monumental en lo que correspondió al plebiscito o a la constituyente. Entonces eso es una derrota. Entonces la gente, algún joven me decía ayer, pero presidente, ahí no podemos comparar eso, porque resulta que en Chile era la constitución y por lo tanto no es un tema que tiene que ver con la constitución. Entonces yo dije, mire, en Chile posiblemente el tema más importante para los jóvenes era esa constitución, porque era la constitución de quién? De Pinochet. Era la constitución de Pinochet y así la han calificado. Entonces los jóvenes dijeron, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reformar la constitución que nos deja el dictador, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué está sucediendo en el país? Y yo lo digo, ¿verdad?, porque estamos viendo una absoluta inexperiencia en el manejo del Estado, además de todo lo adicional que estamos viendo, porque aquí hay al interior del gobierno, lo que estamos encontrando nosotros es una descoordinación total. Petro no se habla con la vicepresidenta, la vicepresidenta no se habla con la primera dama. Lo que digo hoy, si yo le pregunto a los colombianos quién es la vicepresidenta de Colombia, no saben si es Verónica o si es Francia. Francia peleada con Roy peleado con Gustavo Bolívar, los ministros que no se hablan con uno, entonces ahí lo que hay y lo que estamos viendo es una lucha de poder entre todos. A ver, ¿cómo en un país como Colombia,
y el presidente de la República no sale a respaldar a su vicepresidente. La vicepresidenta dice que no tiene garantías de seguridad. Si la vicepresidenta no tiene garantías de seguridad, ¿para qué seguridad puede tener usted? No. Y ella no ha visto que el Uber que ella utiliza, que se llama Black Hawk, y que es un helicóptero, vale 70 millones de pesos la hora. 70 familias que dejan de alimentarse un mes porque la vicepresidenta está hoy montando el helicóptero. De malas, a ver, díganle a un colombiano que no come, de malas. Es que no puedo llevarle comida a mis hijos, de malas. Y ahora miremos lo que está pasando. ¿Cómo puede entender, como tú lo acabas de mencionar allá, la desmoralización, Jonathan, de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía? El honor más grande que yo creo que tiene uno como presidente de Colombia es ser el comandante supremo de sus Fuerzas Armadas. ¿Cómo puede entender uno que están masacrando, que están secuestrando a nuestros hombres, que están allá para defendernos a nosotros, y que sea el propio presidente de la República, su comandante supremo, que sea el que diga: yo fui el que le di la orden de no defendernos? Y lo que es más vergonzoso, el señor ministro del Interior protegiendo a unos, a ver, ustedes me conocieron a mí por el Caguán. En el Caguán yo no creo que eran angelitos los que estaban ahí. La FARC se mantiene en el Caguán y la FARC ha estado en el Caguán. Eso será FARC. Y no puede decir que un secuestro es un delito de lesa humanidad, ¿cierto?, sea simplemente un cordón humanitario que hicieron para defenderse. O degollar a un policía. Pero reitero, lo más grave es no tener el respaldo de su comandante supremo. Y coincido, Ramiro, contigo. El problema hoy en día es eso, el cambio de modelo que nos quiere imponer Petro. ¿Y qué es lo que está pasando? Ustedes que son empresarios, yo no conozco nada más cobarde que el capital. Nada. Y hoy el capital busca dónde puedo invertir con paz, con tranquilidad, pero por sobre todo con seguridad jurídica. ¿Quién me está dando? ¿Y qué está pasando, Ramiro? Todas las señales que estamos enviando son exactamente las contrarias. Pero imagínense ustedes, si China, que es un aliado hoy en América Latina de muchos países de América Latina, los chinos, el pozo de Caguán era de la China. Imagínense qué estará pensando el gobierno de la China cuando sabemos que los negocios son del gobierno de la China. Entonces, ¿qué está pensando el gobierno de la China? Diciendo: oiga, pero señores, estamos invirtiendo y resulta que no tenemos ni seguridad jurídica. Entonces, lo que tú estás diciendo, y si a eso le sumamos ahora lo que decía Mauricio, que no hay unas garantías para el sector privado, ¿cierto? Esos 50 personas, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar? Uno habla hoy con los jóvenes, yo hablé ayer con los jóvenes, y yo les decía: ¿ustedes han visto la reforma laboral, cómo los afecta a ustedes? Y hablábamos con gente joven y me decían: mire, presidente, hay que entender cómo somos los jóvenes. Y yo le dije: ¿cómo así que hay que entender cómo somos? Me dijo: mire, presidente, hoy un joven prefiere flexibilidad laboral que mejor salario. Hoy un joven quiere estar libre. Nosotros, yo digo, quienes estamos hoy aquí, ya mayores de edad, nuestra ambición siempre era tener una casa. Yo digo: ¿dónde está la dirigencia de nuestro partido, Omar? ¿Dónde están? Unos tipos que no piensan en el país. Uno puede estar pensando en Corjuegos, uno puede estar pensando en una subsecretaría para que esté entregando el país. Eso no puede ser. Y por eso estamos aquí los de la Nueva Fuerza y les pedimos a ustedes: vamos a trabajar. Aquí le tenemos que abrir aún el espacio que hablaba ahora a los jóvenes, para que tengan un espacio deliberante, que estén las mujeres, que no sean, como hablábamos ahora, cierto, es una figura simplemente decorativa de los partidos. Porque aquí a veces nos hablan la juventud. Entonces yo hoy tuve una reunión de jóvenes y entonces le pregunté, me dice Sigifredo, Luis Carlos: mire, este va a ser nuestro candidato a la alcaldía de Santa Rosa o concejal. Uy, de verdad, sí, oiga, ¿qué edad tienes tú? 34. Yo a esa edad ya había sido alcalde de Bogotá. Porque es que ahora resulta como si nosotros no fuimos jóvenes. ¿Y cuántos de ustedes jóvenes que estuvieron en el gobierno y actuaron? Es que Luis Carlos Galán tenía 26 años cuando Misael Pastrana lo nombró.
Aquí los políticos que nos quedamos en Colombia nos quedamos porque no le vamos a entregar el país al narcotráfico. No se lo vamos a entregar. A costa de nuestras vidas. No podemos salir corriendo. Aquí tenemos la oportunidad en octubre de ganar las elecciones. Aquí los empresarios tienen que jugársela también y tienen que entrar a participar. Eso no es un problema solo de los políticos. Aquí vamos a necesitar la ayuda de ustedes y los empresarios tienen que participar. Entonces yo creo que ahí hay un camino importante porque, reitero, son fundamentales las elecciones de octubre. Si perdemos las elecciones de octubre, estamos fuera. Doctor, el juicio político que usted pidió, ¿en qué pasa? A ver, el juicio, es que aquí hay dos cosas, ¿no? El juicio político, no, pues no tengo congresistas de la Nueva Fuerza para impulsarlo. Pero yo creo que eso no va para adelante porque los partidos están entregados al otro lado. Pero bueno, lo que yo creo aquí es que, y siempre lo decía yo durante mucho tiempo, que si uno quiere ver qué va a pasar en Colombia, los invito a ver la película en Venezuela. Allá está. Y lo que tú dices es cierto y voy un poquito más allá. Es que el problema de Venezuela, lo que hizo Chávez, y después lo que hizo el narcodictador Maduro, es que ellos llegaron a destruir las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Venezuela eran unas Fuerzas Armadas muy profesionales y era una gente muy capacitada y una gente muy preparada. A mí me llamaba siempre la atención cuando dialogaba con ellos, y una gente muy respetable. Acabaron con las Fuerzas Armadas, con la policía. ¿Y qué hizo Chávez? ¿Quién es hoy el cartel de los soles? El mayor cartel de la droga es la familia de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, coronel Diosdado Cabello, Tarek El Alzami, que ahora lo metieron preso, vamos a ver en qué termina esto, y Padrino López, que no sabemos qué tiene. Entonces, ¿qué pasó? Corrompieron totalmente a las Fuerzas Armadas venezolanas, y al corromper esas Fuerzas Armadas, que es lo mismo que quiere pasar aquí y lo que nos quieren hacer a nosotros. Entonces, ¿hoy qué pasa? Por lo menos, ya para redondear, hay un tema que es importante. Fíjense ustedes que yo creo que hasta hoy la legitimidad institucional ha funcionado. A mí me llama la atención que cuando llega Petro se cree como un emperador, que yo puedo hacer lo que quiera. Y no, un momentico, la Corte Constitucional dijo, no, un momentico, que aquí hay división de poderes, hay un hombre valeroso como el fiscal general de la Nación, que dijo, no, yo no soy su notario para que usted venga a decirle yo qué tengo que hacer. La procuradora levanta su voz, el contralor anda por ahí, tiene que ser más presencia. Pero por último, yo ya le he pedido al contralor y lo quiero reiterar hoy acá, hay que revisar la registraduría. En las elecciones de mayo yo hice una denuncia en marzo, y todo el mundo, ay no, el Pastrana está loco, que dónde están las pruebas. Es que yo no lo podía decir y nunca voy a decir quién me dijo estas cosas. Hubo gente que me dijo, es que yo iba en el asiento del lado y nos bajamos en Madrid con el registrador y él dijo que no había ido a España, pero gente que iba con él, con el asiento enfrente, con el asiento del lado, como le pasa a uno, oiga, mire, ahí venía el registrador y en ese momento estaba aspirando, pues tanto que el registrador en ese viaje que yo digo que había ido a hablar con Indra, tomó café conmigo. ¿Qué voy a decir yo que si era mentira? Bueno, y aquí aparecieron, el señor Petro llegó y le dijo al país, es que me robaron las elecciones, nos hizo un ¡boom! Y Alexander Vega le entregó 500.000 votos a ellos. 6 senadores más, o cuántos, 4 senadores o 5 senadores más. Y en las elecciones, ¿qué pasó en la segunda vuelta presidencial? Las elecciones las ganamos nosotros. Yo les he dicho y se las llevaron ellos. Entonces, ojo, que aquí hay que cuidar registraduría. Hay que, desde ya, señor Contralor, ¿usted con quién está contratando? ¿Usted quién está contratando? Porque esos son contratos millonarios. ¿Qué mecanismo están utilizando? ¿Cómo lo están utilizando? ¿Quiénes son las empresas? Porque ahora resulta que alguien nos decía, o por lo menos empiezo a ver en los medios, que el registrador aspira a ser fiscal. Entonces, yo no sé, ¿pensamos mal y acertamos? Yo, señor Petro, le doy la presidencia, ¿usted me da la fiscalía o qué es lo que está pasando? Eso no huele bien, para mí no me huele bien. Entonces aquí tiene que haber mucha claridad. Señor Contralor, señor Fiscal, señor Procurador, atentos a lo que está pasando. Y lo que digo esto no es nuevo.
Yo presido la Internacional Demócrata de Centro, que somos 106 partidos del mundo de la centro derecha. Hace 4 meses, elecciones en un país africano, Santo Tomé y Príncipe. Me llama el primer ministro hoy, me dice: Andrés, me están robando las elecciones. ¿Cómo así? Saqué una declaración, no vamos a Europa, volvemos al Parlamento Europeo, sacamos una declaración para defender al candidato. ¿Y quién te está robando las elecciones? Indra. Me fui para Angola, otro gran amigo mío, Alberto Acosta, por primera vez, UNITA, 57 años. Tenía la inmensa posibilidad de ganar las elecciones. Andrés, me robaron las elecciones. ¿Quién? Indra. Vas a Mali, Indra. Vas a Filipinas, Indra. Y Chávez llegó y dijo: oye, ¿yo para qué meto plata en las elecciones? Más bien creemos el organismo que las va a cuidar o que las va a contar. Ahí sí es que escrute elige. ¿Y qué hizo Chávez? Creo Smartmatic. Y entonces Smartmatic trató de entrar a Colombia y lo frenó el fiscal. Entonces él lo que hace es meter su software en Estados Unidos. Estuvo presente Smartmatic. Hay en varios sitios que está presente Smartmatic, que es el brazo electoral que creó Hugo Chávez y que ha mantenido Nicolás Maduro. Entonces a ellos, ¿qué les importa? Y como hoy la tecnología avanza a tal rapidez que tenemos que estar muy atentos a ver cómo y de qué forma cuidamos las elecciones. Y por último, lo más grave que estamos viviendo, que es lo que nos está causando la inseguridad en nuestras calles, en nuestros campos, ¿qué es? Narcotráfico. El narcotráfico hoy está más fuerte que nunca en nuestro país. El presidente Santos nos dejó cerca de 300.000 hectáreas de cocaína cuando con el Plan Colombia las dejamos en 40.000. Hoy el narcotráfico, y no nos equivoquemos, cuando uno habla con los jóvenes, es muy difícil para un joven no llegar a ser político. Con los microtráficos de Porque el empresas. microtráfico hoy está pagándole a todo el mundo. ¿Cuánto va a Jóvenes. aportar el microtráfico para ediles y para concejales? Cantidades abundantes de dinero que a veces la gente no mide eso. Entonces, cada vez se va a hacer más difícil hacer política si nosotros de verdad no. Y fíjense lo triste, nosotros damos ejemplo al mundo, porque aquí se habla de que estamos perdiendo la lucha contra la droga, y hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario Blinken, dijo: lo que México tiene que hacer es un plan Colombia si quiere acabar con los carteles de la droga. Nosotros nos inventamos el plan Colombia, Santos sacaba el plan Colombia, y hoy Blinken dice: hay que hacer el plan Colombia en México, la situación que están los mexicanos. Y hay que poner más, lo modernizamos como nunca. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir, pero decirles: bueno, aquí está la nueva Fuerza Abierta, mucho joven, mucha mujer que queremos invitar. Para todos los amigos que quieren regresar, están abiertas sus puertas. Tenemos hasta el 25 de abril. Agradecerles a todos ustedes su presencia en este almuerzo, y que bueno, esperamos verlos pronto aquí de nuevo. Mil gracias. Posible. A todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por la presencia, por las opiniones también, y los esperamos en este proceso que estamos arrancando de salvación del país, del departamento, de la ciudad. Buenas tardes, muchas gracias.